Amados hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a leer de los versículos 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor bendiga su palabra. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, estamos delante tuyo, Señor, implorando tu misericordia, implorando que tú, Señor, te manifiestes en esta mañana hacia nosotros, Señor. Amén. Háblanos, Señor, a pesar mío, a pesar de nosotros, Señor, háblanos. Necesitamos tu palabra, Señor, necesitamos tu alimento. Quédate con nosotros, quédate con esta congregación, Señor. Escucha la voz de su corazón, escucha lo que hay en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras angustias, de nuestros anhelos, de nuestras alegrías. Padre Santo, muestra una vez más tu misericordia con nosotros, te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, en el texto que tenemos en esta mañana, se titula La confesión de Pedro. Si ustedes revisan su Biblia y ven los títulos que están ahí instaurados, dice la confesión de Pedro. Pero yo les quiero invitar en esta mañana a que nos concentremos en la mirada del Señor en este texto. En el Señor Jesucristo, que es como siempre el protagonista del texto bíblico. Y cuando leemos este texto desde el punto de vista del Señor, y no necesariamente o únicamente desde la confesión de Pedro, nos damos cuenta rápidamente que este es un texto que habla en torno a la identidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Quizás no hay una pregunta más importante para cada uno de nosotros de poder contestar que la pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Cuando alguien nos pregunta, cuando alguien sabe que venimos a la iglesia, que somos cristianos, y nos preguntan: ¿quién es Jesús? Y esta pregunta este texto está directamente enfocado con la identidad del Señor Jesucristo. Fíjense, la primera pregunta que hace el Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Durante toda la historia de la humanidad, la verdad que hay tres preguntas fundamentales que todos nos hemos hecho. Todos los humanos que hemos estado sobre esta tierra nos hemos hecho tres preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Quién somos? ¿Y a dónde vamos? Esas son las tres preguntas fundamentales que cruzan nuestra existencia. Y el Señor Jesucristo, los evangelios lo relatan muy claramente, tenía absoluta claridad de dónde venía y a dónde iba. Yo he venido del Padre y voy al Padre, dice el Evangelio de Juan. Jesús sabe que viene del Padre, sabe que es enviado del Padre y sabe que al final de su camino está el Padre esperándolo en gloria. Pero hay una pregunta. Está la pregunta del centro: ¿quién es el Señor? Y curiosamente, como vamos a ver en el texto, el Señor no la resuelve por sí mismo. El Señor no entrega una respuesta. El Señor está interesado en saber quién es Él para los otros. ¿Quién es Él para los hombres? ¿Quién es Él para sus discípulos? Evidentemente que Él sabe quién es Él. Pero ¿cuál es su identidad delante de nosotros? ¿De quién hablamos cuando hablamos del Señor Jesucristo? Y en definitiva,
¿quiénes somos nosotros delante del Señor? La pregunta por la identidad del Señor también es una pregunta por nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos los que estamos aquí reunidos? ¿Cuál es nuestra identidad verdadera? Vivimos en un mundo dominado por algo que se llama el humanismo. Y el humanismo dice que el centro de todas las cosas es el ser humano. El centro de todas las cosas somos nosotros mismos. El hombre, dice el humanismo, es la medida de todas las cosas. Nosotros somos el parámetro del mundo. Todo el mundo debe tener nuestra forma, nuestros gustos, nuestros anhelos. El humanismo trata de reemplazar a Dios y de poner a la humanidad en el centro de todo. Y de buscar, por lo tanto, la identidad en el propio hombre. Y este humanismo que se fue desarrollando llegó hasta nuestros días. Pero nuestros días son días muy aciagos. Nuestros días son días terribles. Porque en nuestros días no hay ni pasado ni futuro. A nadie le interesa el pasado. Nadie espera nada del futuro. No hay esperanza. Vivimos en un tiempo donde solamente existe el presente. Vivimos en un tiempo que solamente tiene el presente y vive el presente. No venimos de ninguna parte y no vamos a ninguna otra. Simplemente estamos en el presente. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Y en ese tiempo del presente permanente, la pregunta por el quién somos se hace más delicada que nunca. Porque ya no solamente tenemos el humanismo, ya no solamente el hombre en un sentido hipotético, en un sentido abstracto, es el centro de todas las cosas, sino que hemos llegado a tal desviación de la verdad de Dios, hemos llegado a tal confusión respecto a nuestra verdadera identidad, que ya ni siquiera nuestra verdadera identidad está en el hombre, sino que cada uno encuentra su verdadera identidad en sí mismo. Yo soy mi verdadera identidad. Yo defino quién soy. Mis gustos, mi forma de ser, mis predilecciones, todo lo que yo soy define mi identidad. Parece muy contradictorio, ¿verdad? Porque este mundo, si ustedes lo escuchan, nos dice precisamente eso. La identidad es la que tú quieras, la que tú elijas. Tú eliges tu identidad. Tú eliges quién debes ser. Nos ponemos, cada uno de nosotros, y nuestro corazón pecaminoso se pone en el centro de nuestra identidad. Confundimos nuestros gustos y nuestras predilecciones con nuestra identidad. Creemos que tenemos como misión buscar una identidad. Nos tratamos a través de todos los medios posibles de individualizarnos, de diferenciarnos del otro, de buscar lo que nos haga singulares, de buscar no lo que nos une al otro, lo que nos diferencia, porque eso nos hace especiales. Eso nos hace seres humanos particulares y así creemos que encontramos nuestra verdadera identidad en nosotros. Quizá no hay nada más sintomático de este tiempo que vivimos que las redes sociales. Porque las redes sociales nos entregan esta fantasía maravillosa. Nos permiten creer por 15 minutos de que somos el centro del universo. A todo el mundo le importa lo que nos gusta, dónde vamos, lo que tomamos, lo que comemos, la película que vimos, el libro que leímos. Todo el mundo está interesado en mí. Y ahí está la voz de la serpiente. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Yo soy el centro de todas las cosas. Pero eso dura lo que dura un like.
hasta que llega la próxima noticia y tenemos que inventar una nueva, porque si no perdemos el centro del espectáculo. Dejamos de ser el centro de esta vida pobre, miserable, efímera, que es la imagen que transmitimos al mundo. Y no solamente eso, sino que además esta falsa sensación de que somos el centro del universo nos hace estar encantados con nosotros mismos. Nos hace sentir que somos personas tan especiales, que tenemos tanta razón en todo, que nuestros criterios y nuestros juicios son tan especiales que deben ser atendidos por todo el mundo. Y así cortamos los vínculos con nuestros semejantes. Y así dejamos de amar a los que nos rodean. Y así dejamos de respetar a los que son distintos a nosotros, porque nos creemos real y sinceramente que somos y nos hacemos la medida de todas las cosas. La medida de lo que hacemos, la medida de lo que decimos. Reivindicamos lo que somos. Estamos agradados con lo que somos. Simplemente porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Como Narciso mirando su reflejo. Como Narciso frente a un espejo, enamorado de sí mismos. Pero la voluntad de Dios para nuestra vida no es esa. La voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros, cada uno de nosotros, nos miremos a nosotros mismos, no en el espejo de nuestra vanidad, no en el espejo de nuestras ilusiones. La voluntad de Dios para nosotros es que nos miremos a nosotros mismos a la luz de la palabra del Señor. Nuestra verdadera identidad está escondida en la palabra del Señor. Eso es lo que somos, lo que la palabra nos indica, eso somos. Cuando queramos saber quiénes somos, miremos la palabra. Miremos la palabra. Ella está puesta, dice la Escritura, como un espejo, donde el hombre se ve a sí mismo. Y cuando nosotros nos vemos, hermanos míos, frente a la palabra del Señor, nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Porque cuando nos vemos frente a la palabra del Señor, solamente vemos nuestra vanidad. Porque cuando nos vemos frente a la palabra del Señor, vemos nuestro egoísmo. Porque cuando nos vemos frente a la palabra del Señor, vemos nuestras miserias. Por eso la ley de Dios sigue vigente. No somos salvos por cumplir la ley, pero la ley nos muestra nuestra condición frente a Dios, nuestra verdadera condición frente a nuestro Padre, nuestra verdadera condición de hijos necesitados del perdón de Dios. Eso es lo que somos. ¿Quién es el Señor Jesucristo entonces para nosotros? Esa es la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Cada uno tiene una explicación distinta. Además, en este mundo individualista, cada uno se puede inventar una explicación distinta. Algunos creen que es un gurú que fue a la India y que volvió. Otros creen que es un revolucionario. Cada uno inventa el Jesús que quiere. ¿O nunca han escuchado ustedes que yo creo en Dios a mi manera? Yo creo en Dios a mi manera. Yo me invento un Dios para mí mismo. ¿No soy yo el centro del espectáculo? ¿Por qué no tengo derecho a tener un Dios a mi medida? Eso pasaba en este tiempo. Unos decían que era Juan el Bautista. Herodes estaba aterrorizado porque creía que había resucitado Juan. Si ustedes ven los evangelios, Herodes estaba aterrorizado porque lo había mandado decapitar, ¿se acuerdan? Y después resucitó, imagínense el susto. Y otros decían que era un profeta, un hombre bueno.
El mundo dice muchas cosas de Jesucristo. Pero el Señor, después de preguntar quién dice el mundo que es Él, se dirige a sus discípulos. Se dirige a nosotros, sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Cristo es el que había de venir a rescatarnos de nuestra vanidad. Cristo es aquel que había de venir a rescatarnos de nuestra codicia. Cristo es aquel que había de venir a rescatarnos de nuestro pecado. Cristo es aquel que había de venir a rescatarnos de nosotros mismos. A rescatarnos de nosotros mismos. Por eso Simón Pedro dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. El Mesías prometido. Tú eres el que había de venir a rescatarnos de nosotros mismos. Tú eres el que había de venir a rescatarnos de nuestro pecado. Tú eres el que había de venir a rescatarnos de la desviación, de la pérdida de la presencia de nuestro Padre, de la bienaventuranza de estar en la presencia de Dios permanentemente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, Él es el que había de venir, pero Él tiene una identidad especial. Él no es Juan el Bautista resucitado. Él no es simplemente el hijo de José y María, como decían, que viene a hablar, pero si este es el hijo del carpintero, todos lo conocemos, vive ahí en la otra cuadra. Conocemos a sus hermanas, decían. Aquí están sus hermanos con nosotros. Él es el Hijo del Dios viviente. Y lo más maravilloso que nos muestra el texto es que esta confesión de Pedro es una confesión que no le nace de la sabiduría a Pedro. No es que Pedro se dio cuenta quién era el Señor. No es que Pedro leyó tantos libros que llegó a entender quién era el Señor Jesucristo. Pedro no tenía YouTube para escuchar quién era el Señor Jesucristo. Pedro no leyó ningún catecismo. Como dice el propio Señor Jesucristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No hay ninguna forma humana de entender quién es el Señor Jesucristo. No hay ninguna forma humana de comprender el misterio del Hijo de Dios descendiendo a este mundo a morir por ti y por mí. La única forma de comprender ese misterio es que sea revelado por el Padre que está en los cielos. Si tú y yo podemos hoy confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías prometido, que Él es el Hijo del Dios viviente, es porque el Espíritu Santo nos ha permitido comprenderlo, entenderlo, aceptarlo y abrazarlo. Esa es la verdadera identidad de Jesucristo. Pero para comprender y para ver esa verdadera identidad de Jesucristo, entonces hay que nacer otra vez. El Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros para que nosotros logremos ver esa realidad de Jesucristo. Sin el Espíritu actuando en nosotros, simplemente Cristo va a seguir siendo ese carpintero, profeta, revolucionario, lo que usted quiera. Nunca va a lograr ser su Salvador, porque el Espíritu Santo nos revela quién es verdaderamente Jesucristo. Por eso Pablo, cuando le habla a los Gálatas y habla del Espíritu Santo a los Gálatas, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice. Dice que el Espíritu es el Espíritu de adopción. Fíjense qué interesante. El Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, en el cual clamamos, dice Pablo, Abba Padre, Padre querido.
El Espíritu Santo nos permite clamar, Padre querido, Padre querido. Este Hijo de Dios verdadero que ha venido al mundo, este Hijo de Dios que efectivamente y verdaderamente es la medida de todas las cosas, porque cuando decimos que Cristo es el Hijo del Hombre, decimos que Cristo es el humano real, el humano como tiene que ser, el ser humano modelo de todos nosotros. Él es la medida de todas las cosas y Él es la manifestación del amor de Dios para nosotros. Jesucristo es la manifestación de Dios que dio su vida por todos nosotros. Jesucristo es la manifestación del Dios verdadero que se expresa a nosotros y nos permite librarnos de nuestro propio pecado, de nuestra propia indignidad, de nuestra lejanía de Dios. Ese es Jesucristo, hermanos míos. Pero para eso tenemos que ser adoptados por Él. Tenemos que nacer de nuevo. Pero si queremos nacer de nuevo, ¿para qué nacer los mismos? ¿Qué sentido tiene nacer otra vez si vamos a mantener la misma identidad que teníamos? ¿Qué sentido tiene el nuevo nacimiento entonces? El nuevo nacimiento tiene como propósito fundamental encontrar nuevamente nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad, la verdadera identidad que Cristo ha ganado para ti y para mí, es la identidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Será acaso que estamos tan endurecidos en nuestras conciencias? ¿Será acaso que estamos tan embelesados con nuestra vanidad que podemos imaginar que hay una identidad mejor que la identidad de ser hijos de Dios? ¿Hay algo mejor que nos pueda representar? ¿Hay algo mejor que nos pueda caracterizar? ¿Hay otra cosa mejor por la cual nos puedan reconocer que por la identidad de ser hijos de Dios? Gloria sea al Señor, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ese es el Evangelio verdadero. Nuestra identidad es ser hechos hijos del Señor. Por eso cada vez que ponemos nuestra identidad en otras cosas no entendemos el Evangelio. No entendemos el Evangelio cuando ponemos nuestra identidad en ser presbiterianos. No entendemos el Evangelio. No entendemos el Evangelio cuando ponemos nuestra identidad en ser parte de una familia. No entendemos el Evangelio. No entendemos el Evangelio cuando ponemos nuestra identidad en ser parte de esta cuarta iglesia. Nuestra verdadera identidad está escondida en Jesucristo. Somos hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Él es nuestro primogénito. Él es el primero de todos nosotros. Él es el Hijo unigénito. Y nosotros somos los hijos adoptados por nuestro Padre en el Espíritu, por el cual podemos clamar, Padre querido, perdónanos. Padre querido, ten misericordia de nosotros. Padre querido, consuela mi dolor. Consuela mi angustia. Consuélame. Como un Padre amoroso, Él nos sustenta, nos tiene, nos reconoce, nos abraza. Nuestra nueva identidad en Dios. Por eso nos suena tan extraño esto que dice el Señor Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Si lo comparamos con lo que nos dice la gente, con lo que nos dicen en los coaching, con lo que nos dicen los psicólogos,
Hasta podríamos pensar que el Señor Jesús tiene problemas de personalidad. ¿Por qué necesitas saber qué piensan de Él? ¿Qué te importa qué piensan de ti? ¿No nos han enseñado eso? Que no te importe qué piensan de ti. ¿Por qué a Cristo le interesa lo que piensen de Él? ¿Importa lo que piensan de nosotros? ¿Te importa lo que piensan de ti? Lo más maravilloso que el cristiano tiene en esta nueva identidad de Jesucristo es su testimonio. La mejor forma que podemos transmitir el amor de Dios, de transmitir la salvación en Cristo, es nuestro testimonio. Importa lo que piensen de nosotros. Importa lo que piensen de nosotros. Porque nosotros somos cartas vivas expedidas por Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos da lo mismo lo que piensen de nosotros. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos que actuar como hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es un privilegio, es una responsabilidad, es una bendición, es el eje central de la vida cristiana, el testimonio de que somos hijos de Dios. Guardamos ese testimonio de que somos hijos de Dios como la identidad perfecta, sagrada que tenemos delante de nuestro Padre. ¿Qué pasaría si nosotros preguntáramos a los que están alrededor nuestro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice mi iglesia que soy yo? ¿Quién dice mi familia que soy yo? ¿Serían capaces de ver a Cristo? El testimonio de cada uno de nosotros es el testimonio de Jesucristo. Él es el testimonio que seguimos, es el testimonio que necesitamos. Debemos actuar como Cristo. Debemos andar como Él anduvo. Debemos pensar como Él pensó. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amado hermano, que el Espíritu Santo actúe en tu corazón para que las cosas viejas pasen. Para que tengas una nueva identidad en Jesucristo. Y esa identidad esté dada por el ejemplo supremo de Jesucristo, por el testimonio permanente de su amor en nosotros, por el testimonio permanente de su integridad en nosotros, de su fidelidad en nosotros. Por eso Pablo puede decir, ya no vivo yo, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una identidad totalmente reemplazada. Se sale el foco de Pablo, se sale el foco de quién era Pablo, de dónde venía, de la familia que tenía, de los estudios, del dinero que pudo haber tenido, de los viajes, de los méritos, de todo lo superfluo a lo cual nosotros nos amarramos permanentemente. Pablo lo deja atrás y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La nueva identidad de Jesucristo, ser hechos hijos de Dios. Y entonces pensamos en nuestra iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? La reunión de los hijos de Dios. La reunión de los hijos de Dios. Quizás hasta a veces banalizamos la palabra hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? Cuando nos tratamos como hermanos, estamos haciendo la confesión más importante de nuestras vidas. Estamos confesando de que somos hijos de Dios y de que ese otro es un hijo de Dios. Pero no lo amamos como un hijo de Dios, pero no lo respetamos como un hijo de Dios, pero no lo cuidamos como un hijo de Dios.
pero no nos comportamos con Él como un hijo de Dios. Porque no oramos, porque no leemos la palabra, porque no nos doblegamos, porque no estamos dispuestos a renunciar al último de los ídolos y al más poderoso, a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro parecer, a lo que hay en nosotros, a lo que hay en nuestra mente, porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesucristo. Debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesucristo. Ese es el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. Por eso en la carta a los Filipenses dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Estamos nosotros como iglesia dispuestos a despojarnos de nosotros mismos para amar verdadera y sinceramente a nuestro hermano? ¿Estamos dispuestos a dejar de tener razón en todo? ¿Estamos dispuestos realmente a actuar como Cristo actuó? ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos señores? Dice la Escritura. Si Jehová es Dios, servidle. Si tu ego es Dios, sírvele. No se puede servir a dos señores. Cristo quiere nuestros corazones. Cristo quiere nuestras vidas. Cristo quiere que nos consagremos a Él, porque Cristo derramó su sangre para darnos la identidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso cuando somos capaces de reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, entonces como Jesús le dijo a Pedro, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Fíjense qué contradicción para este mundo. Si ustedes le explican esto a cualquiera del mundo, no va a entender nada. Solamente renunciando a ti mismo serás bienaventurado. Solamente renunciando a ser el centro del mundo encontrarás la felicidad, la alegría, el gozo, la bienaventuranza de Dios para tu vida. Cuando tu vida esté escondida en Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Somos un pueblo de hijos de Dios. Sigamos el camino de Cristo. Renunciemos a nuestros ídolos. Renunciemos a la dureza de nuestros corazones y dobleguémonos delante del Señor. Dobleguemos nuestros corazones delante del Señor. Dejemos atrás todo lo que nos ata y prosigamos el camino hacia la meta que es Jesucristo. Él es la medida de todas las cosas. Allá tenemos que llegar. Tenemos que llegar a ser como aquel que dio la otra mejilla. Tenemos que llegar a ser aquel que soportó el sufrimiento. Tenemos que llegar a ser como aquel que privilegió siempre cumplir la voluntad del Padre por sobre su propia voluntad. Tenemos que lograr llegar a ser, como lo seremos en gloria, verdaderos hijos amados de Dios. Y en esa confianza clamamos, Abba Padre, ayúdanos como congregación. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, porque cuando vemos a nosotros mismos sabemos perfectamente quiénes somos. Sabemos hasta dónde nos llevan nuestros pasos. Sabemos hacia dónde nos arrastran nuestros pensamientos, nuestros malos deseos. Abba Padre, ten misericordia una vez más de nosotros. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, estamos delante tuyo, Señor, tal cual somos, esperando en ti, Señor, todo lo que necesitan nuestras almas.
Queremos confesar, Señor,